El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Dios los bendiga nuevamente en esta hora de la tarde. Es para mí un placer poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Y pues realmente espero que este video sea de gran bendición para sus vidas y que lo disfruten. Espero que lo que en esta tarde se pueda aprender pues sea de gran beneficio para la vida de cada uno de ustedes. Pues una petición, pues si pueden, si mis videos son de bendición para sus vidas, pues busquen el canal El Regreso del Rey y síganme y compártanlo para que más personas puedan ser bendecidos a través de mi video, que más personas escuchen y pues que sean bendecidos en gran manera, y un día quizá pueda poner su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal de su vida. Recordemos de que no debemos ser egoístas. Si ya somos salvos, pues busquemos la forma de que otras personas puedan ser salvos también. Compartamos esto, compartamos este video y que más personas puedan escuchar la palabra del Señor Jesucristo y recibir lo que es la salvación y la vida eterna, que es un regalo. Es un regalo, no es algo que nosotros nos estemos ganando. Es un regalo que el Señor nos ha proporcionado a través de su muerte en la cruz del Calvario, comprándonos con su sangre preciosa. Muy bien. En nuestros videos anteriores hemos estado estudiando el tema que es la vida de fe y descanso. Recordemos que comparamos la vida de fe y descanso con una barrera difícil de penetrar, pero no es imposible, a través del Señor Jesucristo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el primer caso de Meriba, que está en Éxodo 17, que es donde nos damos cuenta de que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos débiles y que en las situaciones complicadas estamos renegando contra nuestros líderes, renegando contra nuestros jefes y culpándolos de lo malo que nos sucede. Recordemos que en Éxodo 17 pues es cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto y estaban en el desierto, y pues fueron puestos a prueba y tenían sed. Recordemos que la sed realmente, si lo vemos desde el punto de vista que estando en el puesto tenemos sed, es un problema de verdad bastante grave, pues podemos morir de sed. Resequedad en la garganta, dificultades para hablar, deshidratación, labios reventados. O sea, es complicado realmente, y más en el desierto, pues hasta cierto punto es normal sentirse así. Pero tenemos un detalle importante en esto. Nosotros en este tiempo estamos confiando en Dios por fe. Nunca le vimos ni le escuchamos, pero creemos en Él, creemos en sus promesas. Pero Israel, en ese momento, habían sido liberados por la mano de Dios del pueblo de Egipto. Era una situación bastante difícil para ellos, pues eran esclavos, eran sometidos a trabajos forzosos, obligados a trabajar toda su vida básicamente. Entonces Dios los rescató, pero los llevó al desierto. Es una zona de prueba realmente, y ahí es donde ellos comenzaron a claudicar, a renegar contra Dios. Ahora, eso es lo que vimos en la primera parte. Luego, ¿qué vimos después? Vimos el segundo caso de Meriba, que se repite la historia 40 años más tarde. El pueblo de Israel nuevamente llega al mismo sitio donde habían tenido sed la primera vez. Después de andar 40 años en el desierto, vuelven al mismo sitio, como un círculo. Llegando al mismo sitio, el pueblo de Israel nuevamente tiene sed. Y el pueblo de Israel nuevamente comienza a renegar contra Moisés,
y comienzan a decir que por qué no los habían dejado morir en Egipto, porque en ese momento ellos ya no recordaban las aflicciones que tenían en ese país. Ellos solo recordaban lo bueno, recordaban la comida, el agua del río Nilo. Ellos recordaban solo las cosas buenas, pero las cosas malas realmente ya no las recordaban. Aquellos látigos, aquellos trabajos forzosos, hasta morir. Donde a los egipcios no les importaba su vida, solo les importaba su trabajo. Entonces, el pueblo de Israel comenzó nuevamente a renegar contra Dios, contra Moisés, y así sucesivamente. Entonces el pueblo de Israel nuevamente falla por segunda vez en superar la barrera de la fe. Entonces, nosotros necesitamos entrar a lo que es el reposo del Señor. Ahora, ¿cómo entrar al reposo del Señor? ¿Cómo podemos mantenernos día a día en el reposo del Señor? Confiando en Él, dependiendo de Él, recordando sus promesas todos los días. Es cierto que en esta vida tendremos situaciones difíciles, tendremos aflicciones, tendremos momentos en los que nosotros no encontremos a dónde ir, pero si confiamos en Él, podemos vivir una vida un poco más tranquila, confiando en Él, dependiendo de Él momento tras momento. Ahora, ¿cómo aplicamos estos casos de Meriba, de Éxodo y Números del pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, en nuestra vida actual, en nuestro diario vivir? ¿Cómo lo aplicamos? A lo dicho, escucharás tú su voz cuando Él te diga: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, nosotros escucharemos su voz cuando Él nos diga eso. Estaremos dispuestos a estar atentos a su voz cuando Él nos diga eso. Escucharás tú su voz cuando Él te diga: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando cuánta ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de vosotros? ¿Ustedes mismos o Dios? Es Dios quien tiene cuidado de cada uno de ustedes y de mi persona. Entonces, si fuimos capaces de confiar en Él para recibir el regalo de la vida eterna, de la salvación de nuestras almas, si fuimos capaces de confiar en Él para eso, ¿por qué no vamos a ser capaces de confiarle a Él nuestro futuro, nuestra vida, nuestra familia? ¿Por qué no vamos a ser capaces de confiar a Él que Él va a proveer para cada una de nuestras necesidades? Él va a proveer. Hasta el día de hoy ha provisto, proveerá mañana, y les prometo en el nombre del Señor que si confían en Él, Él va a proveer en el futuro para cada uno de ustedes. ¿Usted tiene una enfermedad que parece incurable? Hable con Él, confíe en Él, dependa de Él, y verá cómo su enfermedad es sanada. En el Nuevo Testamento podemos ver que cuando el Señor Jesucristo vino, Él sanaba personas, sus discípulos sanaban personas en su nombre. Ahora, en este tiempo, ¿por qué nosotros no vamos a recibir una sanidad de su parte? ¿Por qué no vamos a recibir provisión de su parte? Sí podemos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo que puso en nosotros es el que nos dice y nos enseña cada día: mira, confía en el Señor, depende de Él. Él te puede sanar. Él puede sanar tu corazón, tus dolencias. Puede sanar todo de ti. Él va a proveer para ti. Ahora, escucharás tú su voz cuando Él te diga: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
echa sobre Jehová tu carga. Es decir, usted no tiene la necesidad de llevar en sus hombros el peso de su propia vida. Confíesela a Él. Él te sustentará. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. A lo dicho, ¿usted tiene problemas hoy? ¿Tiene problemas hoy? ¿Tiene problemas hoy? Pues ese problema no es suyo. Confíese al Señor y verá que pronto dejará de tener ese problema. ¿Tiene problemas económicos? ¿Problemas de trabajo? Confía en Él. Y Él va a proveer trabajo. Él va a sustentarlo día con día. Escucharás tú su voz cuando Él te diga: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, es decir, confía en Jehová. Ahora, ¿de cuánto? De todo tu corazón. Póngale mente, de todo tu corazón. No es que vamos a confiar, bueno, el Señor me dio vida eterna, pero Él no es capaz de darme alimento, Él no es capaz de sustentarme, de proveer para mis necesidades. Bueno, claro que sí. Por eso dice Él: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuánto está usted dispuesto o dispuesta a creer en el Señor? ¿Está dispuesto o dispuesta a confiar en Él a pesar de que hoy su día sea oscuro? A pesar de que no vea la luz al final del túnel. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a confiar en el Señor a pesar de las adversidades que tenemos en esta vida? Pues Él nos manda a confiar en Él, a depender de Él. Es la única forma de que nosotros podamos entrar en ese descanso. En ese descanso que Él promete. Recordemos que a Israel le dijo: no entrarás en mi reposo. ¿Por qué razón? Porque fracasaron en confiar en Él. Ahora, ¿podemos nosotros entrar en su reposo? Definitivamente sí. Pero única y exclusivamente si confiamos en Él, si dependemos de Él, si no nos ponemos a murmurar en nuestras situaciones difíciles de nuestra vida. Escucharás tú su voz cuando Él te diga: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Quién hará? Él hará. El Señor hará. El Señor nos va a bendecir y proveer para nosotros si dependemos de Él. Ahora, ¿cuándo vamos a aprender a romper la barrera de la fe? A pasar de ese lugar de reposo, momento tras momento, a ese lugar de fe y descanso. Dice Hebreos 3, 7, 9: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, las promesas de la Biblia, no endurezcáis por incredulidad constante y habitual de rehusar creer en su palabra, que vuestros corazones, es decir, vuestra mente, la parte frontal del cerebro, que es nuestra volición y que nos hace creer o que no creer, como la provocación. La provocación era en Meribá, recordemos los dos casos anteriores de Israel. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Recordemos de que a pesar de que Israel murmuró contra Él, en ese momento Dios proveyó para su necesidad. Dios no los dejó morir de sed, sin embargo les proveyó agua, les dio agua. Estaban murmurando, pero el Señor en su bondad y en su misericordia les da agua. ¿No es maravilloso? Sí, es maravilloso. El Señor es bueno. Al final del día, los malos somos nosotros, que muchas veces somos incapaces de creer, de confiar en Él y de depender de su provisión.
Veamos lo que es la definición de la vida de fe y descanso. Podemos titular Hebreos 4 de la siguiente manera: ¿cómo ser feliz aunque seas cristiano? Suena un poco extraño, ¿cierto? Quizá tú creas que esto es una broma, pero en realidad no lo es. ¿No te das cuenta que el estado más difícil de obtener para un cristiano es el estado de felicidad? ¿No te das cuenta que las presiones contra creyentes son 1000 veces más grandes que contra los incrédulos? Esto no suena como la mejor propaganda del cristiano, y este no es el lugar adecuado para hacer. Me invita a confiar en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Pero creo que los creyentes debemos hacer frente a los hechos. Ser cristiano no le da a usted aquella pauta de decir ya no voy a tener problemas, porque sí lo va a tener. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? Que un creyente puede tener problemas y depender o confiar sus problemas en el Señor, a diferencia de un inconverso, que un inconverso tiene problemas y se ahoga en ellos, se endeuda para solucionarlos y hace de todo con tal de salir adelante por su propio esfuerzo. Eso es lo que nos hace diferentes a los cristianos de los inconversos. Los cristianos dependemos del Señor, los inconversos dependen de su propia fuerza. La realidad es que en este mundo más difícil ser feliz como creyente, salvo que es ser feliz como un como un inconverso no salvo, es decir, un inconverso condenado para siempre. Realmente para los cristianos pues es un poco más difícil la vida en ese aspecto, por la razón de que tenemos que someternos a muchas cosas, someternos a liberarnos de vicios, liberarnos de actitudes negativas que nosotros tenemos. Como cristianos es un poco más complicado conseguir eso llamado felicidad, por la razón de que tenemos un patrón, una guía que seguir, y es Jesucristo. Un inconverso no se preocupa por que dijo una mala palabra. Él no se preocupa por eso, para él es normal. Un inconverso no se preocupa que porque le habló mal a su trabajador, a su amigo, porque lo insultó. Él no se preocupa por eso, para él es muy normal. Un inconverso no se preocupa por algo que haya robado, porque no le afecta. No le afecta temporalmente, porque recordemos de que los inconversos al final del día, cuando llegue el momento de su muerte y cuando el Señor Jesucristo regrese y se lleve a cabo sus juicios, entonces para los inconversos va a ser horrible. Recordemos de que aún si Jesucristo viniera hoy y raptara a la iglesia, pasará 1000 años de gobierno acá en la tierra del Señor Jesucristo, pero 1000 años después Él va a ejecutar el juicio contra los inconversos, y entonces serán arrojados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, junto con el falso profeta y el anticristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? De que a pesar de que el inconverso sea feliz en la tierra, en el futuro será la criatura más infeliz que puede existir. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos depender de Él? Sí podemos. ¿Es un poco difícil? Sí lo es. ¿Pero es imposible? No lo es. ¿Qué dice Hebreos 4:1? ¿O de qué habla? Dice: hermanos, temamos pues
tomando en cuenta las experiencias de los judíos que se relata en Hebreos 3, ¿verdad? Generalmente hablando, a los creyentes se nos amonesta que no temamos en nuestro andar cristiano. 2 Timoteo 1:7. Pero aquí hay una excepción: debemos de temer el no poder entrar en la vida de fe y descanso. Sin la práctica del método de fe y descanso, nos vemos imposibilitados de gozar de felicidad perfecta y bendición que nos pertenece a todos los creyentes en nuestro andar diario. Entonces, dice Hebreos 4:1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tenemos la provisión, pero debemos tomarla. La provisión son las promesas que el Señor nos ha hecho para vivir nuestras vidas. Esa es la provisión. No hay en este mundo mejor cosa que confiar en Él, que depender de Él, que vivir una vida confiando en Él. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos. Así que los invito a que sigan compartiendo, que compartan mis videos para que las personas que aún no han escuchado sobre el Señor Jesucristo, sobre sus promesas, puedan escucharlo y que pues de alguna u otra forma puedan ser de bendición para sus vidas. En serio, de verdad, los invito a confiar en Él, a depender de Él día tras día. Sé que este mensaje es más para creyentes que para inconversos. Realmente es para creyentes por la razón de que son promesas dadas para creyentes, pero como inconversos lo que pueden hacer es poner su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal de sus vidas, y de esa forma apropiarse también de esas promesas que el Señor ha hecho para nosotros. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.